5 de la tarde con 30 minutos, hoy sí, en punto, absolutamente en punto, porque hay muchísimo que conversar el día de hoy. Quito amaneció con semáforo amarillo, pero la corrupción amaneció con semáforo verde. Interesante información que ha sucedido durante toda la jornada. Fabricio, en el noticiero en la mañana iba, digamos, atendiendo la agenda normal de las entrevistas, pero sin embargo iba alimentando a la audiencia con la información que se iba generando a esa hora producto de lo que iba soltando la fiscalía, la policía, incluso la propia ministra de Gobierno. Muy buenas tardes, Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Saludos cordiales, buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos. Esto es Suma al Día a través de la fanpage de Primera Plana. Poco a poco se van sumando nuestros queridos internautas. Hoy es un programa que tendrá una serie de particularidades. Alertamos, dialogaremos más adelante con el presidente del Consejo Directivo del IES, el ingeniero Jorge Guatet, también mucho para conversar con él sobre su gestión y sobre los temas de la corrupción. Digo, hoy es un programa que tendrá algunos matices. Creo que la mayor parte lo vamos a enfocar justamente en los casos de corrupción. Y bien lo anotabas, mejor definición, José Antonio, no lo hubiese dado yo, en el sentido de que Quito está en semáforo amarillo, pero la corrupción evidentemente está en un semáforo verde, pero recontra hiperverde. Cada día un caso de corrupción distinto, pero sin duda el día de hoy ha estado marcado por novedades, ya por detenciones de personajes políticos de envergadura, tomando en cuenta su trayectoria y la función o las funciones que cumplen. Me refiero a Abdalá Bucaram Ortiz. En el caso de la envergadura, estamos hablando de un expresidente de la República que fue detenido hoy inicialmente. Eso es lo que se informó, porque no pudo demostrar, digamos, legalmente las razones por las cuales tenía un arma de fuego en su domicilio, pero luego la propia fiscal del Estado señaló que fue detenido para investigaciones dentro del proceso de indagación asociado a los contratos para la dotación de insumos en el sistema de salud de la ciudad de Guayaquil. Y el otro, el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, que primero no apareció en su domicilio, pero en el curso de la mañana fue encontrado en otra vivienda ubicada en una urbanización en el mismo sector, en la vía San Borondón, que creo yo vienen a ser los temas más mediáticos de la jornada de hoy, José Antonio. Así es, en relación a lo que comentaba respecto al expresidente Abdalá Bucaram, ciertamente la fiscal aclaró que no se lo detiene, o sea, uno quizás de los motivos era de que no se pudo justificar la propiedad o la tenencia o el permiso para la tenencia de esa arma de fuego, que no era una 9 milímetros, y algunos especialistas hablaban de que parecía que era un calibre 45, es decir, un arma de grueso calibre, pero también indicó la fiscal que se habían hallado insumos médicos, mascarillas, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas, de las mismas características de aquellas que se encuentran en el Hospital Teodoro Maldonado. En el caso de lo que tú comentabas respecto a Carlos Luis Morales, ciertamente hay gran decepción. De hecho, Carlos Luis, digamos, ha pertenecido a la misma casa de televisión donde tú y yo hemos trabajado. Digamos, yo nunca interactué con él cuando fue jugador de fútbol, pero cuando fue presentador de televisión, digamos, compañero del mismo canal. Entonces sí termina a ser decepcionante ver esas imágenes cuando lo detienen, rodeado con la policía, ingresando a una dependencia policial y ser sujeto de una investigación. Con algunos compañeros bromeábamos, entre comillas, en la mañana cuando decían que no habían encontrado a Carlos Luis Morales en la casa. Y claro, ciertamente él había señalado que investiguen a los hijos de su esposa. Entonces, claro, la gente decía, obvio, ese señor no iba a dormir en su casa. Iba a tener que pernoctar en algún otro lugar, producto de que debe haber, lo comentaba con mi esposa, es una situación absolutamente complicada, tener tú que denunciar a los hijos de tu esposa. Eso sumado, Fabri, a lo que también pasó en la ciudad de Quito, ¿no? Que quizás no se tratan de personajes políticos importantes, pero hubo también detenciones de personas relacionadas al municipio de Quito.
Claro, son funcionarios de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. A ver, sobre esto, hagamos una mirada, digamos, a un antecedente ocurrido el día de ayer, porque el alcalde metropolitano Jorge Yunda había denunciado algún tipo de hackeo sobre las cuentas del Banco Central del Ecuador respecto de los recursos relacionados con la empresa de agua potable y saneamiento. Esto, digamos, ocurrió anoche, me parece que en el último tramo de nuestro espacio, algún comentario hicimos justamente sobre esta alerta que había sido generada por el alcalde metropolitano Jorge Yunda. Estoy tratando de encontrar el tuit del... Tú lo compartiste el día de ayer, sí, ¿no? sí, sí, pero no lo tengo aquí lo tengo. A ver. Claro, primero una alerta y luego un segundo tuit de Yunda donde decía, he hablado con la autoridad del Banco Central, se está haciendo las gestiones para evitar un robo de las arcas de la empresa de agua de Quito a quienes lo hicieron cárcel por ladrones. Nunca entenderé tanta picardía. Señor gerente, pida los pasaportes a sus funcionarios y arrobó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pero ayer mismo, anoche, Claro, eso es lo que te iba a decir. El comunicado que minutos más tarde sacó el propio el Banco Banco Central. Central, el Banco Central. A ver, yo debo decir que a mí me causó una enorme extrañeza esta denuncia del alcalde o esta alerta del alcalde metropolitano. O sea, imagínate tú que hackers, si es que es así, ingresen a las cuentas del Banco Central del Ecuador, donde está, por ejemplo, la cuenta única del Tesoro, o están los recursos del Estado ecuatoriano. Bueno, el Banco Central emitió un comunicado donde decía que el Banco Central del Ecuador informa a la ciudadanía que todos los sistemas y cuentas que administra la institución ¿Lo se tienes encuentran... ahí? Aquí lo tengo en mi celular. ¿Quieres que lo comparta? Dame un segundo. Sí, compártelo, por favor. Lo vamos a compartir en este Yo momento. creo que es Déjame. importante, digamos, este registro. Sí, sí, porque, a ver, hay que contextualizar justamente aquello. Es importante este registro, bien lo anotas para poder contextualizar. Déjame, en este momento, lo veo por acá. Aquí ya tenemos el Estaban comunicado. hablando de $1.200.000 aproximadamente. No tengo el dato del valor. A ver, desbloquéame la parte de compartir. Ah, no, ya lo Está tengo desbloqueado. desbloqueado. Todo tengo desbloqueado. Ok, aquí tenemos el comunicado. Este comunicado emitió anoche el Banco Central del Ecuador. Creo que este es el antecedente o un antecedente que tenemos que citar para referirnos a lo que pasó el día de hoy. El Banco Central del Ecuador informa a la ciudadanía que todos los sistemas y cuentas que administra la institución se encuentran protegidos por los más altos estándares tecnológicos de seguridad. Garantizamos que ninguna cuenta ni sistema del Banco Central ha sido hackeada. Estamos brindando soporte técnico a la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito para solucionar lo antes posible este inconveniente. Yo insisto, a mí me llamó poderosamente la atención la alerta del señor alcalde y tenemos este comunicado del Banco Central del Ecuador que igualmente viene a ser una suerte de respuesta a lo que había señalado el alcalde metropolitano Jorge Yunda. Aquí solo queda una pregunta. ¿Dónde está la plata? Si es que O sea, finalmente hubo robo. si el dueño de la cuenta dice, me han quitado plata, y el banco custodio de ese dinero te dice, las cuentas del banco no han sido hackeadas. Claro, uno se queda con una serie de inquietudes, ¿no? En torno a ese tema. Yo te digo, yo no tengo claro el tema, pero bueno, déjame, José Antonio, ¿y por qué mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo de hoy? Bueno, tiene mucho que ver porque hoy la Fiscalía General del Estado, que ha estado muy activa, La fuerza de tarea, ¿no? En sí, 72 horas, 37 allanamientos, 17 detenidos, ¿no? mira tú, Aparte de otras personas, hay 45 investigaciones en curso, Fabricio. claro que sí. A ver, Flaco, te propongo revisar los tweets generados hoy por la Fiscalía. ¿Correcto? Muy temprano en la mañana, yo ni bien entré al noticiero a las 6:04 de la mañana, creo que empecé el noticiero, y mientras comenzó a saludar a mi compañera Siltrat Traslaviña, Siltrat ya alertaba que empezaron a salir los tweets de la Fiscalía General del Estado, muy temprano, después de las 6 de la mañana ya teníamos las primeras informaciones de la Fiscalía. Este el primero. En dos allanamientos efectuados por la Fuerza de Tarea de Fiscalía en Quito por la compra de insumos de bioseguridad de Agua de Quito, que es la empresa de agua potable y saneamiento. Sí, la empresa sobre la cual, cuyas cuentas del Banco Central del alcalde alertaban que supuestamente había un hackeo. Bueno, hoy la Fiscalía dice en dos allanamientos efectuados por la Fuerza de Tarea de Fiscalía en Quito por la compra de insumos de bioseguridad de la empresa de agua potable, habría hecho con presunto sobreprecio 5 personas, incluido el gerente de esta empresa y administradores del contrato, fueron detenidas.
Sí la estás viendo, ¿no, Flaco? Sí, sí, todo Ok, perfecto. el siguiente tweet. Espérame un segundo. Hubo Vamos un con el hilo ahí, siguiente. ¿no? Abajo hay Sí, un aquí hilo. viene, sí. Estoy yendo de abajo hacia arriba. El siguiente tweet. Además, directivos de empresas que habrían participado en la compra de estos insumos son de una misma familia. Y yo comentaba en la mañana en la radio, ¿no? Si es así, ni siquiera para hacer la travesura, ¿no? No hacen ni siquiera bien la maldad. 5 directivos, o mejor dicho, los directivos de empresas que habrían participado en la compra pertenecen a la misma familia. Por eso te digo, ni siquiera la maldad la hacen bien. 5 personas más han sido retenidas con fines investigativos, entre ellos Sofía R., prima del vicealcalde de Quito, entre otros asesores del gerente de la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito. Esto, digamos, lo pongo y lo ato con lo que dijo el alcalde ayer. Vamos al siguiente. Vamos a Guayaquil ahora. Salimos de Quito y regresamos a Guayaquil. En Guayas, la fuerza de tarea de la Fiscalía allanó el domicilio del prefecto Carlos Luis M. Esta es una de las cosas que me parece tan chocante. Carlos Luis M., todos saben quién es el prefecto del Guayas. Pero es un formalismo, ¿no? Es un Sí, formalismo. sí, pero eso te digo, o sea, O sea, esa los medios norma, sí se pueden dar el gusto, porque a veces sí, esas sí. pequeñas sutilezas pueden ser materia de Lo que te digo es que reclamo, ¿no? esa sutileza que creo yo, entiendo yo, fue elevado inclusive a la categoría legal para supuestamente proteger la identidad de los procesados. Esa norma, y de esto hago la digresión correspondiente, José Antonio, esa norma debe proteger al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente. O sea, el decir Carlos Luis M. a mí me parece una ridiculez y no estoy señalando que es una ridiculez de la fiscalía. Es una ridiculez, digamos, del formato que se viene manejando hace años, disque para proteger la identidad. Es como cuando dicen el expresidente Rafael C., procesado en el caso de sobornos. O sea, nadie sabe quién es Rafael C. O cuando procesaron a Jorge Glass, Jorge G. publicaron en un titular en un periódico. O sea, yo creo que es una distorsión de la norma y también hay una distorsión en la interpretación de la norma. Bueno, cierro la digresión. Carlos Luis M., vía San Borondón, dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias en adquisición de insumos médicos como exámenes de COVID y mascarillas. Además, 45 fiscales dirigieron allanamientos a viviendas en Sauces, Bellavista y Suburbio Oeste en Guayaquil y en la vía Daule San Borondón. Fiscalía investiga supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la prefectura de la provincia del Guayas. Siguiente, vamos con el otro cliente. De la vía San Borondón fueron a la Kennedy Norte. En Guayaquil, la fiscalía allanó el domicilio del expresidente Abdalá B. Eso es lo que no te digo, flaco. ¿B Abdalá grande B. o B chica? ¿B B grande o B grande. chica? Ah, ya. B. La B chica es V. B. V. ¿Ya? Abdalá B, ubicada en Kennedy Norte, dentro de las investigaciones iniciadas por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social, allí se lo ve en una fotografía, se lo ve al expresidente Bucarán, si lo ves, ¿no? Con una camiseta, me imagino que es de básquet, y ahí atrás se lo ve a su hijo Jacobo Bucarán Puley. Y la otra fotografía es esto, pruebas rápidas para COVID-19. Fueron encontradas en la vivienda del expresidente Abdalá B. Más arriba, tras allanamiento realizado por la Fiscalía en su domicilio en Guayaquil por presunto peculado en contrato por insumos médicos al Hospital del Seguro, el expresidente Abdalá B., o sea, Bucarán, fue detenido al encontrarse en su poder un arma de fuego sin que presente justificativo de su posesión. Esto también generó una gran discusión porque mucha gente decía, bueno, se lo llevan detenido por el arma, pero al mediodía la fiscal que hizo una declaración explicó que el arma era un tema. El otro tema es esto que estamos viendo acá. Los insumos médicos, ahí vemos mascarillas. Estas son mascarillas, sí. Mascarillas y pruebas para el testeo de COVID. Más arriba, vamos más arriba. Ahí tenemos, hasta el momento, 7 personas han sido detenidas en operativo ejecutado esta madrugada por la Fuerza de Tarea de Fiscalía en 8 allanamientos en Guayas, Guayaquil, Daule, San Borondón, por presunto tráfico de influencias en adquisición de insumos médicos. Más arriba, la Fiscalía allana el Hospital de Elías en Guayaquil, se investiga un presunto delito de delincuencia organizada para compra de insumos médicos. Áreas administrativo-financiera, compras públicas y bodegas son intervenidas por 8 agentes fiscales. Vamos más arriba. Ahí tienen ustedes.
Fiscalía y Policía de Ecuador lograron la detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, según una organización privada en la vía San Borondón. En este momento es trasladado a la Policía Judicial. Ahí tienen al prefecto Morales con el rostro difuminado. Hay un efecto ahí en la fotografía para proteger su rostro. Otro, en Guayas fue detenido Luis J. Creo que el apellido del señor es Jairala, me parece. Sí, Jairala. Exgerente del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, en el operativo que ejecuta la Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscalía. Tenemos acá la rueda de prensa que dio la fiscal, conjuntamente con la ministra de Gobierno María Paula Romo, la fiscal de la provincia del Guayas y miembros de la Policía Nacional. En Guayas, dijo la fiscal provincial Yanina Villagómez, se investigan delitos como tráfico de influencias en la prefectura, por lo que incluso resultó detenido su titular, Carlos Luis Morales, además de peculado y delincuencia organizada. Esos son los tres delitos por los cuales la Fiscalía está investigando, ¿no? Claro, dice tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada. Dice, la fiscal del Estado, Diana Salazar, señaló que hasta el momento la Fuerza de Tarea ha liderado 37 allanamientos en Pichinchi, Guayas. 17 personas han sido detenidas y puestas a órdenes de los jueces. Aquí vamos ahora, en cambio, con los allanamientos, ¿no? En Quito. De Guayaquil volvemos a Quito. Fiscalía y policía allanan las instalaciones de la empresa de agua potable de Quito y sus bodegas para recabar indicios para la investigación por presunto delito de peculado por supuestos sobreprecios en la compra de insumos médicos. En el allanamiento efectuado por la Fuerza de Tarea de Fiscalía a las instalaciones y bodegas de la EMAPS, se encontraron indicios sobre los presuntos sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad en medio de la emergencia sanitaria. Más arriba, primer operativo de la Fuerza de Tarea de Fiscalía. Esto fue escrito hace 2 horas. Deja 17 detenidos por presuntos delitos de corrupción. Y para de contar. Esto es lo que ha ocurrido durante toda la jornada, José Antonio y querida audiencia, en un día particularmente complicado para la República. Tu lectura, no serán las únicas detenciones, entiendo yo, ¿no? Primero se detienen algunas personas y luego esas arrojan otras detenciones. Tengo entendido que la casa también del abogado Abdalá Bucaram Puley también fue allanada. Él está con su esposa en los Estados Unidos, lo cogió allá la pandemia y no pudo retornar. Escribía algo en su tweet, no sé si tú lo tienes ahí a la mano. Lo de Dalo. Sí. A ver. Veamos qué dijo Abdalá Bucaram Puley en su cuenta Twitter. Lo tenemos en este momento, José Antonio, lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Tenemos, por cierto, muy interesante visualización a esta hora. Dios les pague. De verdad que nos honran con su sintonía y con la gentileza. Aquí están los 2 tweets. Estos me parece que son los... Sí, estos son los 2 tweets. Exactamente. Eso es un registro de las cámaras de seguridad de su casa, que seguramente las pueden monitorear desde sí. Abajo, en un atropello total de derechos sin la presencia de nadie en mi domicilio, la policía irrumpe en mi hogar sin denuncia ni delito alguno. Esto es un atropello sin precedentes. Le arroba al presidente de la República, le dice Lenin, ¿qué garantías hay al debido proceso? Esto es un abuso. Más arriba, en el siguiente tuit, este es más reciente, realmente es una pena, arroba Lenin, cómo funciona la justicia en nuestro país. ¿Van a meter preso al señor Nebot, Lazo, Otto por tener pruebas para COVID? Todo está justificado, pero la fiscal general asegura sin prueba alguna tesis distintas. Es evidente que quieren perseguirnos. Basta. Esto escribió Abdalá Bucaram Puley, ex candidato presidencial, ex asambleísta, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Yo me quisiera detener en esos 2 tweets para hacer alguna reflexión sobre su contenido. Primero está el hecho de que él señala de que al parecer sería un abuso la entrada a su casa por parte de Fiscalía, Policía. Y cuando no hay nadie, en fin, ¿no? Tengo entendido que para que la Policía y la Fiscalía actúen tienen una orden judicial, tienen una orden de allanamiento. Y esta orden de allanamiento obviamente no
cuando tú tienes esta orden de allanamiento, le permite a la policía y a la autoridad, en este caso la fiscal, entrar a un domicilio. Es así en la parte legal. Es decir, no es que si es que no hay nadie, yo no puedo allanar. Entonces ese primer tuit, digamos, no tendría la fuerza legal que Dalo quisiera que se dé en ese primer tuit. Y en el segundo, respecto a tener o no tener pruebas de COVID en la casa, sí, no. Sí, no. Es decir, si tú estás sin trabajo, alguien te ofrece, oye, te vendo a ti, te vendo X cantidad de pruebas a tal precio y tú las compras, obviamente con una transacción, con una factura de promedio, lo cual lo convierte en una transacción legal, ¿no es cierto? A ti te venden con una factura y tú las revendes, se las das a las personas de la esquina para que las revendan en el semáforo. O sea, lo que él dice ahí sí puede ser sujeto digamos, a Al que sea verdad. análisis, al Es decir, análisis. Que sí, no tiene nada, que no tiene nada de malo que tenga pruebas rápidas. sí, claro. Ahora, ya en la investigación se va a ver si esas pruebas fueron adquiridas con una factura, ¿no? ¿Qué hacían en su domicilio? A lo mejor tú sabes que todas las medicinas, aquí tengo una prueba, no, aquí tengo un medicamento que compré para el ojo, tiene un lote, ¿no? O sea, tú puedes determinar, aquí te dice el número, la fecha de vencimiento y todo lo demás, y tiene una nomenclatura en el cual se establece el lote. Esto para saber a qué farmacia fue vendida este medicamento o a qué persona fue vendido este medicamento. Es muy fácil seguir, digamos, la ruta de esos insumos médicos, ¿no? Para saber si corresponden a las medicinas que son parte de otro lote o del mismo lote que están en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Hospital Teodoro Maldonado. Claro, claro, ahí habría que determinar, para eso está la investigación. Lo que tú dices es muy, muy cierto y me parece que tocas el tema de fondo. Ahora, ¿qué es lo que a mí no me cuadra? En este país, cuando hay detenciones, cualquier tipo de detención, la persona detenida se declara perseguida política. Se declara perseguida, con o sin razón, con o sin razón. Que sí, que ha habido casos de persecución, sí, yo estoy convencido de eso, totalmente convencido. Pero en este caso, desde hace algunos meses se viene sosteniendo que el entorno del expresidente Abdalá Bucaram, el entorno más cercano del expresidente Bucaram y gente que tiene alguna relación con el expresidente Bucaram y con su organización política, tiene algún tipo de relación con contratos que se han entregado en el sector salud en la provincia del Guayas. De esto se ha hablado casi nada, hasta hace pocas semanas que me parece que fue Teleamazonas que empezó a generar reportajes en ese sentido. Algunas investigaciones de portales de internet igualmente en ese sentido, pero no se había hecho mayor bulla, ¿no? Corrígeme, José Antonio, si estoy equivocado. O sea, de este tema no se había hecho mayor bulla hasta el día de hoy. Y sobre esto ya se dicen muchas cosas. Sobre las razones por las cuales deciden atacar o investigar, para hablar con propiedad, investigar posibles actos de corrupción en los cuales estarían involucrados el expresidente Bucaram y su entorno más cercano. Hay que investigar. Dejen que investiguen. O sea, yo digo, si es que hay transparencia, si es que ellos son transparentes, abran sus puertas y permitan que se investigue. Yo siempre digo, el que nada debe, nada teme, José Antonio, o estoy equivocado. Ahora, también hay otra cosa, José Antonio, también hay otra cosa. Y aquí leo algunos mensajes que nos escriben internautas. El ex vicepresidente Jorge Glass hace casi 3 años ya habló sobre esto. O sea, no, lo que estoy diciendo no significa. Lo hemos tocado en conversaciones. Habló sobre esto. Se conversa, ¿no? Se conversa. Habló sobre esto. Te comentaba hace más o menos un mes de un proveedor del hospital en Guayaquil
que me contó que cuando fue a querer cobrar un cheque, que él había entregado ya absolutamente todo, él fue a cobrar un cheque y le dijeron, vea, para soltarle el cheque, ¿cómo es? Y no nos gusta el pollo, por si acaso, ¿no? Claro, O sea, claro. eso era un secreto a voces. Sí, sí. A ver, pero cuando yo cito el tema de Glass, lo cito como parte del debate y porque yo insisto, siempre apelaré en todos los espacios o todos los canales de difusión donde tenga la oportunidad de hacer periodismo y de ejercer mi libertad de expresión, yo siempre apelaré, queridos internautas, al ejercicio de memoria histórica. Cuando Lenín Moreno le quitó el respaldo al vicepresidente de la República y ya era inminente que Jorge Glass estaba caído, insisto, a mí no me corresponde decir si Glass era culpable o inocente, ¿ya? Simplemente hablo de hechos, hablo de hechos. Cuando el presidente de la República, en una intervención pública en la ciudad de Guayaquil, en un barrio de Guayaquil, subido en una tarima, habló y dijo, todos los dedos apuntan a usted, señor ingeniero Jorge Glass, hablando de casos de corrupción. Le quitó el apoyo al presidente de la República. Al día siguiente, el ingeniero Jorge Glass hizo una declaración pública advirtiendo que lo que estaba pasando tenía que ver con una represalia porque se oponía al reparto político sobre sectores muy sensibles del país, entre esos la salud. Ya Glass advirtió esto hace casi 3 años. Yo no sé si el tiempo le termina dando la razón a Glass. Lo que sí es cierto es que en este momento, José Antonio, amigos y amigas, hay una investigación en curso sobre el expresidente Bucarán y su entorno. Hay denuncias de portales periodísticos sobre relaciones del poder político con contratos en el sector salud en varias provincias. La supuesta relación de legisladores con la administración de hospitales en ciertas provincias del país, sobre lo cual poco o nada se ha dicho en los últimos tiempos. O sea, no nos perdamos sobre el tema de fondo. Para mí, este es el tema de fondo. Sí es cierto, ¿qué tienen que hacer legisladores de la República teniendo relaciones con administradores de hospitales? Directa o indirectamente. ¿Qué tienen que hacer dirigentes políticos con contratos para la adquisición de insumos en los hospitales? Y lo que es peor, todo esto aprovechándose de la necesidad del país en medio de la emergencia sanitaria, José Antonio. A ver, vamos despachando cosas porque ya mismo entra Jorge Water. También se conecta, ¿no? Y Sí, con Jorge Water hay que hablar de todo esto, ¿no? Primero señalar, hace poco se ha publicado un tuit a las 4:38 de Pedro Pablo Duarte, El ¿no? gobernador. El gobernador del Guayas. Aquel que dijo que el peor virus es el miedo. Y que jueguen fútbol nomás. A ver, ha dispuesto a la Intendencia General de Policía a realizar un operativo de control en un gimnasio de la ciudad, en el que se han encontrado 50.000 unidades de mascarillas y más de 900 unidades de gel antibacterial. Esto cobra relevancia. Está involucrada el esposo de una conocida animadora de televisión y que al parecer, digamos, podrían estar relacionados a lo que la Fiscalía viene investigando. No quiero hablar más. Pero yo lo que quería compartirte, mi querido Fabricio, es esta saga también, ¿no? Alfredo Adún Ciadé. Para quienes no lo conocen, Alfredo Adún Ciadé, genio y figura hasta la sepultura, ex prefecto de la provincia del Guayas en 1984, cuando Abdalá Bucarán fue alcalde de Guayaquil. De hecho, el binomio Bucarán-Adún ganó las elecciones en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil. Se presentaban como el dúo dinámico, Batman y Robin. Adún tampoco terminó la prefectura. Adún es un empresario guayaquileño que llegó además a ser ministro de Energía y Minas en el gobierno de Bucarán en 1996 y que tuvo algunas expresiones bien complejas, ¿no? Que las recuerda a la gente, como por ejemplo eso de que a la mujer, machista, ¿no? Claro, de que a la mujer había que cogerle del moño y llevársela a una cueva para devorársela. Palabras más, palabras menos, y que confrontó con Bernardo Abad en ese tiempo, hoy concejal en ese tiempo, reportero de Coavisa, y dijo que yo te trituro. No sé si tú te acuerdas, José Antonio, esto fue en el año 96, casi 97, siendo ministro.
fue candidato en las últimas elecciones y el hombre siempre ha sido polémico, José Antonio. Digo, Tuvo un sobre todo para las... también con un periodista, ¿no? Claro, fue invitado también, me parece, por Luis Eduardo Vivanco al Castigo Divino, qué sé yo. Digo, para las nuevas generaciones, para que sepan quién es Alfredo Adú. Bueno, aquí hay muchos tweets que él ha generado el día de hoy, estuvo bastante activo. Uno que me llamó la atención es este que estoy señalando, dice, se ve claro que la persecución es Abdalá, porque si fuera por tema de hospitales, ahí estaba presente Jacobito, a quien señalan. ¿Por qué no lo detuvieron a Jacobito? Esto es, yo no sé si es como una especie de confesión, pero en todo caso me llamó la atención ese tweet. Bueno, pero el de por qué no le detuvieron a Jacobito. Claro, si de los hospitales es Jacobito, no es Abdalá, ¿no? O sea, me quedó así el sabor. Pero se prestó también para una serie de bromas, luego en respuestas que recibía Adún sobre ese tema. Ok, Yo creo, José Antonio, permíteme, yo creo que no fue ninguna confesión, sino que simplemente dice, a ver, si estaban los dos allí, ¿por qué lo detuvieron solo al padre y no al hijo? Yo creo que eso es lo que quiere decir Alfredo Adún. Sí, claro, no, yo lo interpreté de otra forma. No, yo lo interpreto así. Bueno. O sea, no podría entender que está confesando, ¿no? Claro, aquí, estos cartones que se ven atrás no se sabe de qué son, pero de seguro es material de propaganda, de fe, porque si fuera mercadería relacionada con hospitales, los hubieran confiscado. Aquí hay algo interesante respecto a lo que dijo las declaraciones de Virginia Bucarán, hermana de Abdalá, donde afirma que Abdalá tenía un arma en su casa y que no tenía permiso. Pero más adelante, sobre este mismo video, sobre esas mismas declaraciones, Alfredo Adún señala que esa arma se la regaló el comando del ejército cuando fue presidente. Y que es una reliquia, ¿no? Así. ¿Tú a ver, te si era una reliquia, habrá que ver si es que el arma estaba con balas, ¿no? Tras la guerra del CENEPA, algunos periodistas recibieron de parte de Fuerzas Armadas unos fusiles, ¿no? Una especie de fusiles muy antiguos, por cierto, cromados, ¿no? Y se hizo una especie de ceremonia y se entregó estos. Yo conozco a dos periodistas que tienen eso en su casa como un adorno. Eso básicamente, esos dos tweets quería compartir con ustedes. ¿De qué se ríe, señor Fabrizio? Está silenciado. Lo silencié porque iba a escuchar un audio. A ver, me río porque a mí no me corresponde decir si hay culpabilidad o inocencia. No me corresponde. Yo no me voy a desdecir jamás de lo que digo. Trato de ser muy coherente. Pero, digamos, ese ha sido el discurso eterno del expresidente Bucarán y de su entorno. O sea, eternamente ellos se han declarado perseguidos políticos. Uh-huh. Bucarán en 1984 llegó a ser alcalde de Guayaquil, José Antonio. Y en 1985, Bucarán tuvo que irse del país, fugó del país por el escándalo del cascajo en la ciudad de Guayaquil, detectado por la Contraloría que en ese tiempo dirigía el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, contralor de ese tiempo. Que sobre Bucarán ha habido casos emblemáticos como, por ejemplo, el que le pusieron droga en un vehículo en Panamá. ¿Ya? Que hubo ahí una colusión entre el ingeniero Febres Cordero y el dictador Manuel Antonio Noriega. Eso recoge la historia y eso está confirmado, que a Bucarán le pusieron droga, es cierto. Confirmado, es cierto. Bucarán se beneficia de una amnistía del Congreso Nacional en 1990, José Antonio. En una sesión o en un proceso político en la que casi lo matan a Alberto Dajic. De un cenicerazo, lanzado por el diputado rolosista Edison Villamagua. Yo te propongo que en estos días lo invitemos a un colega periodista e historiador legislativo que es Edison Miño, que es una enciclopedia para hablar de los temas legislativos. Muy interesante. En esa misma sesión, los diputados roldosistas liderados por Jacobo Bucarán
el hermano de Abdalá, patearon en el piso a los diputados de la Democracia Cristiana, Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez Grau. Los socialcristianos votaron con los rolosistas por la amnistía a Bucarán y el argumento era: lo traemos para derrotarlo en las urnas. Bucarán, candidato presidencial en el año 92, se convierte en el gran elector. Termina tercero en ese proceso electoral, en el cual llegaron a la segunda vuelta Sixto Durán Ballén y Jaime Nebot. Bucarán llega a ser candidato presidencial en el año 96 y le derrota a Nebot en la segunda vuelta electoral de ese año. Por Y poco, Bucarán, ¿no? Por sí, uno y pico de puntos, ¿no? no, Me pero acuerdo le yo, ganó. 49-51, algo así fue. Victoria es victoria, igual que en el fútbol. Ganas en el último minuto, la estadística dice que ganaste. No importa que hayas ganado en el minuto 49. No, no importa. ¿Ya? Pero en el gobierno de Bucarán hubo hechos emblemáticos de corrupción, José Antonio. El caso de la mochila escolar, el caso del manejo de los gastos reservados, la red Peñaranda, ¿ah?, en el cual estuvieron involucrados algunos diputados. En ese tiempo, yo creo que relaté esto el otro día, los diputados de la República manejaban partidas extrapresupuestarias y se peleaban a dentelladas por integrar la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Claro, Y Bucarán, manejaban asignaciones, ¿no? y Bucarán no enfrentó a la justicia. Bucarán se fugó, logró el asilo político, se declaró perseguido político. Bucarán regresa en el año 2005, beneficiado por una decisión de quien en ese tiempo era presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero que había sido antes su abogado, el doctor Guillermo Castro Dager. Vino pocos días, ¿no? Claro, no Y fueron ni salió tres. salió por Colombia. No fueron ni 3 semanas, ¿ya? En una decisión de Guillermo Castro Dager que nulitó los procesos de Bucarán, de Gustavo Noboa y de Alberto Dajic. Este pasaje de la historia no todo el mundo recuerda. En el año 2005, Bucarán no fue el único que regresó. Regresaron Dajic y Gustavo Noboa. Dajic asilado en Costa Rica, Gustavo Noboa asilado en República Dominicana. Y Bucarán, de los tres, Bucarán llegó con un discurso confrontativo, con tarima incluida en el malecón, en un helicóptero que aterrizó en el helipuerto, del edificio del Banco La Previsora, en el malecón y 9 de octubre en Guayaquil. Y Bucarán se baja a la tarima a confrontar con todo el mundo, en un discurso que terminó por exacerbar los ánimos del país, pero fundamentalmente de la clase política quiteña. Y por eso se cae Lucio Gutiérrez. Por ese episodio termina cayéndose Gutiérrez. Y Bucarán se volvió a ir. Y Bucarán regresa al país no porque haya sido declarado inocente. Bucarán regresa al país porque prescribieron los 2 juicios, porque el peculado en el tiempo en que comenzó el anterior Código Penal. En el anterior y en la anterior Constitución, el peculado prescribía los 20 años. Transcurrieron de 1997 a 2017 20 años. Y Bucarán regresa en el 2018. No porque fue declarado inocente, sino porque los juicios prescribieron. Y Bucarán regresa acá a tener un programa de radio, en una radio muy sintonizada en Guayaquil, a denostar a todo el mundo y a insultar a todo el mundo. Ya, de esto que estoy diciendo, José Antonio, poco nada se habla. El tema es que históricamente Abdalá Bucarán se ha declarado perseguido. Desde que yo me acuerdo, se ha declarado perseguido. Creo yo que es el momento, este es el momento histórico que el expresidente Bucarán demuestre que en verdad es un perseguido. Y demuestre, como él siempre dice, que es un hombre honesto. Sí, demuéstrelo ante la Administración de Justicia. Y una de las preguntas que suele hacerse el populacho, digamos, ¿no? El pueblo es, ¿en qué trabajan, no? O sea, ¿cuál es su actividad económica? No solo de él, ¿no? Sino de su entorno familiar. Sé que se dedican mucho al tema del comercio y esa clase de cosas, pero nunca se ha escuchado un almacén, un emprendimiento así importante que tú digas, bueno, de aquí obviamente come toda la familia. No ha habido esa clase de respuestas, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, ciertamente tanto los políticos como la ciudadanía en general le tienen respeto, ¿no? Oye, pero y también esto me invita a hacer otra reflexión a propósito de un mensaje que estoy leyendo que me envía una querida amiga de Ambato, a Betty Verónica Ligna. Es una gran amiga de la adolescencia. Le envío un abrazo, nos está sintonizando desde Ambato. Nos habla también del caso de la hermana de Elsa Bucarán. Me invita a reflexionar sobre el hecho de que, oye, yo no tengo en la memoria jamás
un solo episodio, un solo pasaje. Corríjame si estoy equivocado, queridos internautas. Yo no recuerdo un solo pasaje de la historia política del país en los que la familia Bucaram haya reconocido un error. Por ejemplo, ya que mencionan el caso de Elsa Bucaram, acuérdate del reparto de juguetes cuando fue alcaldesa, pues. Claro. O sea, poca ¿no? gente se acuerda de eso. ¿Ah? Hubo fallecidos, ¿no? Por Dios, un tobogán ahí con la gente humilde peleándose a dentelladas por los juguetes que pretendía repartirlo la administración municipal. ¿Ah? Entonces. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El terrible. No, sí, aquí está mi niño bello. ¿Ah? Yo también, mi amor, pero vaya para allá. Es mi sobrino nieto, perdón, que acá ingresa, le da alegría el Wambra, ¿no? Como no tengo seguro en el estudio, ingresa acá también a hacerme un poquito de bulla. Pero bueno, retomo lo que decía, yo nunca he escuchado ningún tipo de autocrítica por parte de alguno de los miembros de la familia Bucaram que han activado en política. Abdalá, Jacobo, Adolfo, que ya falleció, Santiago Bucaram Ortiz. René no. René no familia, no es hermano. De los que yo recuerdo en este momento, creo que hay otro hermano que me parece que es Gustavo, pero que no ha estado tan metido en la política como los que acabo de mencionar. Es tío, ¿no? Averroes es primo. Primo. Averroes Bucaram ya fallecido, él fue primo, otro personaje polémico. Averroes Bucaram Sátzida fue diputado de la República, fue presidente del Congreso. En su última presidencia duró creo que 3 meses hasta que lo sacaron, personaje tan polémico. Lo que te quiero decir, José Antonio, es que nunca les he escuchado algún tipo de autocrítica. Sí, yo me equivoqué, sí, yo fallé, sí, yo hice tal cosa. Bueno, oye, ni siquiera el episodio del municipio de Guayaquil que te acabo de relatar, el del reparto de los... En generales es una práctica, digamos, bastante común en aquellos políticos que se equivocan. Muy pocos son los que reconocen. No es una práctica común. No lo es. Nos dicen de Jorge Water que le esperemos unos minutos, está con un tema, resolviendo un tema que se va a conectar ya mismo, así que nosotros sigamos en nuestra plática aquí, porque además, qué gran interacción que tenemos, ¿ah? Gran interacción. El caso del Bolillo Gómez, por ejemplo, tú recordarás cuando le dispararon a Hernán Darío Gómez en el año 2001, el Bolillo no pudo dirigir, por ejemplo, el partido tan emblemático de Ecuador y Perú en Lima, que le ganamos 2-1, con goles de Edison Méndez y del Team Delgado, el Team en una de las últimas jugadas del partido, ¿no? El Bolillo no pudo dirigir ese partido, no, dirigió ese partido, pero tuvo que retirarse por alguna descompensación y terminó dirigiendo la Guinaga, si mal no recuerdo. Pero ese, por ejemplo, es otro episodio que se menciona. Hablando de Santiago Bucaram, hay un pasaje de la historia. Yo era reportero en Gamavisión en 1996 cuando estaba de cumpleaños y se celebró el cumpleaños con las chicas del grupo Cóctel en el Salón de los Presidentes del Congreso Nacional, en el segundo piso. Digamos, perdóname, habían otros episodios que resultan medio anecdóticos, ¿no? Terminan siendo anecdóticos, pero que forman parte de... Te digo yo, yo los escuché, nunca pude comprobar si estos fueron o no ciertos, pero se comentaba que cuando asumió la presidencia de la República para el, digamos, el evento de posesión, desde su círculo cercano, pidieron unos vehículos a una importante casa comercial de autos de lujo. Y esta casa, obviamente, claro, te pide la presidencia, te pide el presidente, mandaron los vehículos, ¿no? Unos vehículos esos que tienen una estrellita, unos Mercedes, me parece. Y claro, fueron enviados para recibir a las autoridades, a los invitados y todo lo demás. Y luego dicen que esto es una especie de mito, ¿no? Nadie nunca pudo comprobar, de hecho, cierto, con documentos y cosas así, que eso fue real, pero se lo daba por hecho cierto. Dicen que recibió esta empresa, este almacén de vehículos, recibió una carta agradeciendo la donación de los vehículos. O sea, primero
supuestamente, ¿no? Les piden de favor que presten unos 6 vehículos y luego le envían unas cartas, ¿no? Firmadas por la máxima autoridad diciendo, sí. queremos agradecer la donación de los vehículos, bla, 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 bla. ¿Qué te vas a meter tú ahí a decir, vea, devuélvame los vehículos, ¿no? Sí. Bueno, dejemos a Bucaram. Veamos qué pasa. Por cierto, la fiscalía confirmó que Bucaram sigue detenido, porque claro, algún colega había señalado que Bucaram ya había salido en libertad y que en los próximos minutos u horas iba a dar algún tipo de declaración pública. La fiscalía dice que Bucaram sigue detenido. No hay otra noticia, acabo de revisar justamente con la fiscalía. Y hay un pronunciamiento de Bucaram que ha empezado a circular, a hacerse viral, sobre todo en chats de WhatsApp. Yo no sé si esa declaración de Bucaram corresponde a este día. Algunos dicen que fue grabada antes, no lo creo. ¿Cuál? ¿La que sale en Guayabera Blanca con una bandera del Ecuador? Está con Guayabera, pues, o sea. Sí. ¿Pero esto es con una bandera del Ecuador? Exactamente. No, ese es un episodio anterior. Claro, pero ya lo viralizaron. O sea, claro. Ya empiezan a decir que supuestamente eso fue grabado antes de que lo detengan, porque ya sabía lo que se le venía, que supuestamente Bucaram fue advertido, pero que él no quiso irse. O sea, cosas así, de todas estas leyendas que empiezan a aparecer. Pero bueno. O sea, que no les extrañe, que no extrañe al país que el día de mañana Bucaram sea puesto en libertad, ¿no? Claro. Y es que él dice, vean, señores, estas cajitas de aquí están las facturas. Esta pistola de acá me regaló el general no sé cuánto, aquí está el acta de entrega del general que le dio como una especie de reliquia. O podría salir con medidas sustitutivas porque tiene más de 65 años, pues, José Antonio. Nos guste o no nos guste. Claro. Es que así funciona. Pero bueno, dejemos a Bucaram a un lado. Hablamos del caso del prefecto, que también lo mencionamos el día de ayer. Lo que ha pasado acá en la ciudad de Quito en estas horas. Yo hoy, José Antonio, me puse la camiseta de la selección, la camiseta tricolor. En la mañana en la radio estuve de amarillo, hoy en la tarde estuve con mi color favorito, que es el azul, que esta es una de mis camisetas favoritas, la alterna de la selección. Decidí ponérmela, digamos, tomándole un poquito en referencia al querido colega y amigo Juan Fernando Lazo, el Chipi, colega periodista deportivo, que decía que el día de hoy, a propósito de este cambio de semáforo, y obviamente hay que ponerle ganas dentro de esto que denominan algunos la nueva normalidad, pongámonos a tricolor, demostremos que vamos a salir adelante. Yo me la puse por eso, pero porque además, oye, yo quiero tanto este país, José Antonio, como ciudadano, como periodista. Alguna vez alguien me preguntó si yo me iría de este país y para mí sería muy complejo irme de aquí porque estoy muy arraigado a mi patria, a mi tierra. Yo por eso valoro mucho lo que hacen nuestros migrantes. Sé que tenemos audiencia dentro de la comunidad migrante residentes en otros países. Para mí el que migra es un héroe, de verdad es un héroe, el dejar su patria, su terruño, su gente, su entorno y tratar de buscar mejores días fuera de acá. Yo amo demasiado este país y digo, vivo acá con sus problemas, con sus taras, con sus distorsiones, con sus defectos. Es un país que yo adoro. Y menciono esto porque hoy, digo, y a propósito de la camiseta que hoy me puse, estamos enfrentando un momento tan complicado, José Antonio, tan decepcionante, tan repugnante, tan asqueroso, en el medio de los ciudadanos. Los ciudadanos, como quien les habla, y les pido disculpas por hablar en primera persona, yo sé que tú también amas este país, José Antonio, por eso vives acá más de 3 décadas, y la gente que nos está siguiendo y que nos está escuchando, en el medio estamos ustedes, estamos nosotros, frente a gente corrupta, algunos de los cuales llegaron gracias a nuestro voto, al voto popular. Llegaron a ocupar cargos que juraron administrar con celo y con respeto los recursos públicos que les pertenecen a los ciudadanos, que nos pertenecen a nosotros, que prometieron rodearse de la mejor gente para administrar con extremo sigilo la cosa pública, con mucho cuidado los recursos públicos. Y a la vuelta del camino tú te encuentras con que estos 78 días de emergencia que ha vivido el país hasta hoy, 12 semanas, 78 días, tú te encuentras con que han servido, mientras unos, tratando justamente de cuidarnos, siguiendo con nuestras actividades, tratando de implementar nuevas formas de comunicación,
hay otros que han guardado el confinamiento, hay otros que por necesidad no pudieron guardar el confinamiento porque no tienen un trabajo para poder parar la olla. Tú no tienes idea la cantidad de gente que uno encuentra en las esquinas, José Antonio, pidiendo limosna, tratando de limpiar los vidrios de los autos, tratando de vender chupetes. Migrantes que se encuentran allí con sus niños en brazos que piden una moneda. Insisto, en el medio de los ciudadanos, y tú tienes a esta gente, algunos de los cuales, insisto, hay un debido proceso que habrá que respetar, sin duda. Pero desde el momento en que hay una presunción de que hubo un acto ilícito, desde ese momento, evidentemente, a mí en lo personal ya me invade la decepción. Porque yo quiero creer, quiero pensar que las máximas autoridades llegaron para generar sus procesos de gobierno pensando en la gente, cuidando los recursos públicos. Me cuesta pensar que llegan para robar. Me cuesta pensar que llevan a sus familiares para tratar de hacer las travesuras que hemos señalado en varias ocasiones. O sea, créeme, José Antonio, y lo decía hoy en la mañana en la radio, yo estoy en un momento en el cual me invade la decepción sobre lo que está pasando. Todos los días estamos hablando de corrupción, flaco. Y a propósito de un mensaje que nos decía un internauta, esto además provoca que dejemos de hablar de otras cosas que obviamente no debemos dejar de hablar. De la pobreza, del desempleo, de la grave situación económica. Mira ahora mismo, son las 6:20, llevamos casi una hora hablando. De corrupción. Y no hemos tocado un tema que es absolutamente importante, que es el paso de Quito al semáforo amarillo desde la perspectiva, desde el punto de vista de la producción, de la reactivación de los negocios, de las ganas que le está poniendo la gente para intentar recuperar el tiempo perdido, para poder solventar algunas de las deudas que tiene, que obviamente se han ocasionado producto de estos casi 80 días de encierro. Y eso lo hemos pasado a un segundo plano porque la gente está muy expectante, muy expectante. Quiere ver sangre la gente, digamos, por decirlo por utilizar esta figura literaria que quiere realmente referirse a, quiere ver detenidos, quiere ver presos, quiere ver sangre. Quiere ver la cabeza de alguien encima de en la plaza pública. O como el guasón de Heath Ledger, que quiere ver arder el mundo, ¿no? Claro, ¿entiendes? O sea, la gente está deseosa de eso porque se siente decepcionada, se siente traicionada, ¿no? Cuando uno ve, tú te levantas todas las mañanas y ves esto y es decepcionante, digamos. Sí, te digo. A mí, yo me siento así, flaco, yo me siento así. Y hay que decir las cosas también desde el contexto general. Esto no ha pasado en los últimos 2 meses, esto no ha pasado con el COVID, esto ha pasado en la historia del país, y no solo del país, en la historia de muchos países. Hemos visto casos en países fronterizos que han tenido la misma problemática, y lo que se llega ahora a pensar, digamos, yo soy un poquito más viejo que tú, pero cuando tú tenías a un tío trabajando en la función pública, wow, tú decías, no, mi tío trabaja en tal lugar, y era como o sea, era un orgullo, pues, ¿no? Que dentro de tu familia haya un policía o haya alguien que trabaje en un ministerio, era como una familia respetada, ¿sí? Porque tenía 2 baluartes del trabajo en el Estado que, digamos, daban cierto orgullo, ¿no? Pero hoy eso se ha desvirtuado. Y yo preguntaba el otro día, le preguntaba, ¿te acuerdas tú? Al doctor, ¿cómo se llama? El que estuvo con Ávila. Gonzalo Silva. No. ¿A cuál doctor dices? Al jurisconsulto que estuvo con Ávila, pues. Ramiro Aguilar. A Ramiro. Yo le decía, ¿qué mueve a alguien a entrar a la política? Y yo te lo comenté ahora y se lo comenté a los colegas del equipo, les decía,
poniendo una foto mía con Carlos Luis Morales de hace muchísimos años. Claro. Les decía, Carlos Luis ganaba casi el doble o más del doble de lo que ganaba como prefecto. Trabajaba 3 horas. No tenía que estarse poniendo botas ahí, que meterse a todos los cantones de la provincia a levantar necesidades. Pero es un concepto diferente, o sea, digamos, probablemente habrá gente que no lo comprenda, no lo dimensione, ¿no? Pero es parte, digamos, de lo que ocurre y no es exclusivo del Ecuador, que los talentos de pantalla, pasa eso con los talentos de pantalla, pues flaco. O sea, tienes gente que migran a la política. Ok. No, me refiero al tema salarial. O sea, tienes gente que termina siendo la imagen de un medio. Mira, yo te voy a confesar algo. Una vez la llamaron a mi esposa y me voy a ahorrar, cuando mi esposa trabajaba en una revista familiar en TC Televisión, la llamaron de un partido político. ¿Ya? Le ofrecían $30,000 para estar en la papeleta de concejales. Imagínate. ¿Cuántos concejales hay en Quito? 21. ¿Debes tener cuántos candidatos? No tengo idea, pues, o sea, eso no hay. No o sea, es que hay o sea, 21 y más los suplentes, supongo yo, ¿no? Entonces, imagínate tú cuando no tienes nombres y comienzas a llamar por teléfono, oye, mira, esa chica sale en televisión, o ese chico sale en televisión, ofrécele un billete. Y mi esposa, digamos, se quedó helada, ¿no? Cuando recibió la llamada, me llamó, yo estaba trabajando, me llamó, no, le digo, no hagas caso, no hagas caso. Pero supongo que hay muchas personas a las cuales les deben haber ofrecido importantes sumas de dinero para participar. Por supuesto, yo conozco casos. ¿No? No es que tú de la noche a la mañana te despiertas, Fabricio Vela se despierta y dice, voy a ponerlo como ejemplo, no, mejor no lo voy a poner como ejemplo porque no me va a recortar en un rato y te vayan a sacar. Sí, resulta que llaman a un periodista, o el periodista anuncia que va a dejar la televisión porque es tiempo de dar su tiempo a la patria, ¿no? Que quiere hacer su conscripción cívica y prestar sus últimos años productivos al servicio del país, y por eso ha aceptado ese reto de postularse a ser candidato a alguna dignidad de elección popular. Yo no creo que la gente se levante así. O sea, yo a ti te creería, ¿sabes? Mira, y eso que contigo nos conocemos. ¿Cuánto tiempo nos conocemos, Fabri? ¿20 años? Claro, por lo menos. No es un poco más, si no es un poco más. Y desde hace 20 años, Fabricio ya, digamos, demostraba ciertas habilidades del manejo de los temas congresiles. ¿Sí? Yo siempre lo he molestado a él. Vos, para mí, eres el mejor periodista parlamentario que existe en el país. Punto. No, José. Y él me decía, no, el segundo. Decía, ponte humilde, mi compadre. Pero bueno, si algún día Fabricio, después de 20 años de haber estado en la Asamblea, decide postularse como asambleísta, sí le creo. Sí le creo porque es alguien que maneja muy bien el tema, se ha preparado, está siguiendo... Pero no me desees el mal, ¿ah? No, te digo, ¿entiendes? O sea, yo te lo creería, ¿sí? Pero a quien no le creo es a un colega, y no es que hable mal de los colegas, estoy hablando mal de la acción, ¿sí? Que un día está bailando en un programa, digamos, de entretenimiento, y al día siguiente se despierte con las ganas de ser un representante del pueblo. Bueno, acuérdate tú que la organización política llamada PRIAN, que luego pasó a llamarse Adelante Ecuador Adelante, en los últimos procesos electorales lo que ha hecho es candidatizar a gente de la farándula. Ya, sí. Felizmente, a esa organización política en los 2 últimos procesos electorales le fue pésimo. Me refiero a 2017 con los del Ojo Seco. ¿Te acuerdas del Ojo Seco? Claro. El Ojo Seco. Pero acuérdate cómo los ubicaban en las listas. También era súper estratégico. Ya, pero no solo el PRIAN. Pero pero yo te hablo. No, sí, pero resulta que les terminó yendo mal. Les fue mal.
terminó yéndoles mal, les fue pésimo, ¿ya? A ver, hoy, por ejemplo, a propósito de lo que ha pasado con el prefecto del Guayas, yo he leído algunos comentarios de ciertas personas que dicen, eso pasa por elegir a esta gente y el voto debería ser facultativo y no obligatorio. Ese es un debate muy intenso que no ha terminado de aterrizar en el Ecuador respecto a que el voto sea facultativo, es decir, quienes en realidad sentimos la necesidad de participar en procesos electorales, lo hagamos. Pasa en Colombia, por ejemplo, para hablar de un caso muy cercano. En Colombia el voto es facultativo. Esto tiene una serie de discusiones. Hay gente que dice que eso podría afectar. Si hoy con el voto obligatorio tienes el 30% de ausentismo, ¿qué va a pasar con el voto facultativo? Hay gente que reniega de ir a las elecciones, hay gente que no se inteligencia sobre sus candidatos y vota por el más conocido. Fabri, es por el despecho. Sí, es decir, sí. Cualquier candidato que quiera candidatizarse, y aquí le contesto a Luisa Castro, que ha puesto un comentario que dice que mi comentario deja mucho que desear porque cualquier periodista, como cualquier otro profesional, tiene el derecho de la participación política. Y en eso coincido, Luisa, coincido con usted, ciertamente. Todos tienen el derecho. Sí, como ciudadanos, pero oye, lo que creo, Fabri, simplemente para cerrar la idea, es que cualquier persona que se lance a ser asambleísta... Tiene que prepararse, tiene que estar preparado. Debe estar preparado, eso sí. Un año de formación, digamos, ¿no? Que tú dices, ¿quiere ser político? El requisito es haber seguido 1 año o 2 años digamos, en el Consejo Nacional Electoral había la Escuela de la Democracia, una cosa así, ¿cierto? Hay el Instituto de la Democracia. El Instituto de la Democracia. Mira qué bien sería que una persona que quiera candidatizarse, pues haya pasado 1 o 2 años, ¿no? Para conocer exactamente cómo funciona la cosa pública, para no cometer errores. Tu comentario provocó que mi señora madre se escandalice. Mi señora madre ha dicho, no, tranquila madre, yo no tengo en el radar ser candidato a nada. Doña Marle. Sí, mi mamá que está ahí en el Facebook conectada, le envío un beso. Pues yo Besitos, voto, madre. yo te voto. No. Yo te voto. No, señor. A ver, yo soy de los que nunca dice, de esta agua no he de beber, pero en mi radar no está eso. No te existe. Digo que no te además que yo te digo una cosa. No. Pero es que flaco, alguna gente puede malinterpretar y tú sabes cómo es la gente. Pero tú sabes cómo es la gente. Digamos, he utilizado este ejemplo simplemente para justificar el hecho. Pero no me pongas también el ejemplo. Bueno, está bien. No me pongas porque ¿sabes qué? Hay gente, tú sabes que hay gente que malinterpreta y también hay gente que por ahí puede pretender cogerse de eso para de ahí hacerte alguna cuestión de desprestigio. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices. A ver, tú no le puedes coartar el derecho de participación a nadie. Para nada. La propia Constitución consagra que todos los ecuatorianos, en goce de nuestros derechos de ciudadanía y de nuestros derechos políticos, somos susceptibles de elegir y de ser elegidos. No puedes coartar el derecho de participación de nadie. Sí creo que quien aspira a la función pública debe tener un mínimo de formación, no como requisito constitucional, porque eso te limita. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Porque, no te digo yo porque tú limitas, los cargos de elección popular no tienen la misma naturaleza que otro tipo de cargos que no terminan siendo de elección popular. Ya, el cargo de elección popular te permite a ti como ciudadano elegir y ser elegido. Y lo que consagra la Constitución, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es que tienes obviamente que tener una edad, ¿ya? Una edad y estar en goce de tus derechos de ciudadanía. Lo otro, y ahí viene el rol de los ciudadanos, José Antonio, por eso yo no estoy de acuerdo con limitar la participación. No estoy de acuerdo. Lo otro tiene que ser ya una situación que los ciudadanos comencemos a exigir que las organizaciones políticas presenten mejores cuadros. Seamos conscientes de una cosa. ¿Por qué gana Carlos Luis Morales la prefectura de la provincia del Guayas? ¿Por qué termina ganando él? ¿Por qué no ganó otro? ¿Por qué gana y con semejante distancia? Carlos Luis le sacó, me parece que 30 puntos de distancia a la segunda, que fue Perina Correa. ¿Por qué gana Carlos Luis? Hay varios factores, ¿no? Tienes varios factores. Sí, pero yo no te hablo... Y el espaldarazo en el voto, pues. Ya, a eso me refiero. ¿Por qué gente como Carlos Luis Morales termina ganando las elecciones? Antes de Carlos Luis, ¿sabes quién estaba encabezando las encuestas para la prefectura de la provincia de Guayas?
José Francisco Ceballos. O sea, se estaban disputando palmo a palmo en la pre-campaña Ceballos y Morales hasta que Ceballos declinó la postulación, dejándole el camino libre a Carlos Luis Morales. Yo pregunto, con todo el cariño para Pepe Pancho, ¿qué credenciales podía reunir Pepe Pancho de no haber sido, digamos, arquero de Barcelona, dirigente de Barcelona, exitoso arquero de Liga de Quito, campeón de la Copa Libertadores de América, artífice de la Copa Libertadores de América? Pero ¿qué formación política tenía Ceballos? Y sin embargo lideraba las encuestas. Tú tienes en el Consejo Cantonal de Guayaquil y has tenido a lo largo del tiempo a gente, igual que en el de Quito, igual que en otros cargos, igual que en la Asamblea, en el Congreso, a gente que ha ganado las elecciones porque terminó siendo conocida, no porque tienen un nivel de preparación. Hagamos un ejercicio los ciudadanos de autocrítica en el sentido de que no votamos por los mejores, votamos por los más conocidos. O sea, ¿cómo tú entiendes, con todo el cariño para Rolando Vera, que Rolando Vera haya sido diputado en 1998? ¿Qué credenciales políticas tenía Rolando Vera? ¿Qué credenciales políticas tenía Polo Vaquerizo, que fue diputado de la República en el año 98? Animador de Haga Negocio Conmigo. O sea, yo parto de eso. ¿Qué credenciales políticas de formación política reunía Silvana Ibarra? Pregunto. La propia Gabriela Pazmiño. No hablo de su esposa Abdalá Bucaram Pule, que sí tiene formación política. Pero Gabriela Pazmiño, ¿qué credenciales de formación política tenía? Algunos mundialistas también. Iván Hurtado, Ulises de la Cruz, Agustín Delgado. ¿Qué credenciales políticas tenían? Resulta que el oficialismo echó mano de esas figuras para poder hacerse de una curul en la Asamblea. ¿Me comprendes? Y al final, ¿quiénes lo eligen? Lo eligen los ciudadanos. Si los ciudadanos comenzamos a presionar a las organizaciones políticas para que formen cuadros, los ciudadanos también deberíamos, con nuestro voto, brindar la oportunidad de que esos mejores cuadros lleguen a los cargos de elección popular. Pero lo conversábamos el otro día. Y primarias han habido, ¿cuándo? Con Rodrigo Borja. Primarias, una vez. Ya, con Rodrigo Borja 1988. 1988, José Antonio, 32 años. 32. Las primarias en la Izquierda Democrática, el otrora partido más organizado de la República. Primarias entre el doctor Borja y el ingeniero Raúl Bacacarbo. Ganó el doctor Borja. ¿Ya? Después de eso tuviste un intento de primarias en el año 2009. En el movimiento Alianza País. Y digo un intento porque finalmente fue una cosa que incluso provocó rupturas internas y no volvieron por otra. ¿Cuántas veces las organizaciones políticas han hecho este ejercicio de primarias? Lo conversábamos la semana anterior, ¿no? Cuando hablábamos acerca de qué necesita o cómo una persona valiosa, digamos, preparada, tiene opción de estar en un cuadro. Y nos contestaban, nos decían, es imposible. Es imposible. Es decir, aquí tienes que tener primero billete. Incluso hasta nos comentaron una frase. No sé si la recuerdas tú. ¿Cuál? No la recuerdo. No sé si la recuerdas tú, te estoy diciendo. Qué raro que no te acuerdes. Mira lo que nos dice Roberto Ordóñez. No olviden el análisis que hizo el doctor Aguilar el viernes. Generar un buen candidato toma tiempo, entonces hay que escoger entre famosillos que ya han hecho campaña desde sus programas de televisión o radio. O sea. Y el propio doctor Aguilar era el que nos dijo la frase, que ya me la voy a recordar. Yo me muero, por ejemplo, yo me muero de las iras. Y no es inmodestia, no lo tomen así, perdón que hable en primera persona. Yo sí me considero un tipo con formación en el periodismo legislativo. O sea, yo he cubierto las cuestiones vinculadas a la legislatura desde 1995 cuando vine a vivir a Quito y a mí me encanta la política, me encanta el periodismo político. Yo me muero de las iras cuando a veces, digamos, hay políticos a los cuales yo mismo en las entrevistas les he tenido que corregir sobre temas de técnica parlamentaria. Oye, si ya ganaste las elecciones y llegas a ser legislador, toma un cursito de formación legislativa. Incluso, Fabi, yo te diría que antes, ¿no?
Ni eso. y está en tu radar que vas a ser candidato, Ni ¿cuánto eso. tiempo, cuánto tiempo digamos, de proselitismo tienes para hacer? ¿45 días? ¿40 días? 45 días 45. es lo formal. Ya, 45 Ni días. eso. Pero supuestamente para que tú llegues a hacer proselitismo, mínimo unos 15 días antes te deben haber dicho, oye, ¿sabes qué? Ahora, ¿Cuándo se inscriben las candidaturas? ¿En en, cuánto tiempo? septi- en septiembre se inscriben las candidaturas. En septiembre se convocan elecciones. Entre septiembre y octubre viene la inscripción de candidaturas. Ya, o sea, tú La tienes como 4 calificación, meses. la calificación, la calificación es entre octubre, noviembre y las primeras semanas de diciembre, y la campaña empieza la última semana de diciembre, si mal no recuerdo. Ya, tú tienes 4 meses, si vas a ser candidato y vas a enfrentarte a un proceso donde seguramente te han de invitar a una radio, a un canal de televisión. Tú tienes que prepararte. Tú no puedes empezar a prepararte después de ganar las elecciones. Eso es muy irresponsable. O sea, si gano, estudio. Si no gano, no estudio. No, pero no lo hacen, no lo hacen. No lo hacen. Es una vergüenza lo que pasa. Pero digo, en el medio estamos los ciudadanos. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? A propósito de que mucha gente ha dicho que lo que está pasando en la prefectura del Guayas es el resultado de haber escogido a un presentador de televisión y a un futbolista. O sea, eso es lo que se dice. Sí, Sí, pero no necesariamente. sí, pero es lo que se dice. Porque también me pongo a pensar, ¿qué credenciales reunía el presidente de la República que se posesionó el 10 de agosto de 1998? ¿Qué credenciales? ¿Mm? Formado en Harvard, tenía carrera política, fue candidato presidencial en 1988, fue Alcalde de ministro, Quito. fue ministro de Agricultura en el gobierno de Hurtado, fue alcalde de Quito durante 2 periodos, 92, 96, 96, 98, hasta que fue candidato presidencial. Y por ahí Insisto, las chicas dirían, y guapo. ya, formado en Harvard, formado en Harvard. Ya, tenía recorrido político, tenía formación política, venía de la escuela de la democracia cristiana, que al igual que la izquierda democrática, la democracia cristiana tenía una escuela de formación política, apoyada por fundaciones o por organismos internacionales, sobre todo los alemanes. Había una cooperación alemana, si mal no recuerdo, para la democracia cristiana. ¿Y qué pasó con ese gobierno? ¿No es acaso ese uno de los gobiernos considerados más nefastos de los últimos tiempos en el Ecuador? Gobierno en el cual ocurrió el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos y nos dolarizamos a 25,000 sucres por dólar. Gobierno que además fue financiado con 3 millones de dólares por un banquero. O sea, hay que matizar, digo, y hay que Claro, tú matizar tienes también. de todo, ¿no? Tienes Tienes de todo. absolutamente todo. Ve, al final del día, digo, al final del día puede ser que un futbolista termine siendo un buen administrador y no un corrupto, y un PhD termine siendo un corrupto. Ahí está O la sea, frase, ahí está la claro. frase, nuestros internautas se pasan, es una felicitación. ¿Cuál? Sorprende, ¿no? Dicen, José Antonio, la frase era, político pobre no es más que un pobre político, Ajá. ¿no? Que la comentó Aguilar Es el tema. anterior aquí. Ese es el tema. Y para Esa es quienes, la por ejemplo, viendo las cosas desde lejos, a mí me encanta la política. La política como ciencia me encanta y me encanta hablar de política. Eso no significa que yo haga política partidista. Cuando ejerzo mi libertad de expresión hago política, pero no significa que haga política partidista. No hay ser humano apolítico. Eso también hay que decirle a la audiencia. Todos tenemos algo de político, absolutamente todos, todos. La discusión pasa por los ciudadanos. Tenemos que empoderarnos y exigir que las organizaciones políticas de verdad preparen a su gente. Ahora, el tema de la corrupción, José Antonio, amigos y amigas, es un tema cultural. Es un tema cultural. Desde que me acuerdo se ha hablado de corrupción en el Ecuador. Desde que me acuerdo. No recuerdo época, no recuerdo etapa, desde que tengo uso de razón, que no se haya hablado de casos de corrupción. Hay que, como ciudadanos, ejercer también nuestro rol de fiscalizadores, nuestro rol de ciudadanos empoderados, elegir bien, saber elegir a nuestras autoridades. Mira tú, José Antonio, en el año 97, tras la caída de Bucaram,
nos convocaron a una consulta popular para legitimar la destitución inconstitucional de Bucaram, porque fue inconstitucional la destitución de Bucaram. Y esa es una tesis que yo he sostenido siempre. Además que no me contaron, yo estuve cubriendo esa sesión del Congreso cuando cayó Bucaram, el jueves 6 de febrero de 1997. ¿Ya? Cuando cae Bucaram, convocan una consulta popular para legitimar la destitución de Bucaram, el interinazgo del doctor Alarcón y una serie de preguntas. Y una de las preguntas que nos hicieron a los ecuatorianos era si queríamos elegir por listas o de entre listas. Porque hasta el año 96 elegíamos por listas cerradas. O sea, tú elegías por los diputados del partido tal y era una votación en plancha. Con base en la votación había la distribución de escaños, pero en orden. ¿Ya? En el año 97 nos pronunciamos porque queríamos elegir por personas. Y ya para la integración de la Asamblea Constituyente de Sangolquí empezamos a votar por personas. Fue el primer ejercicio de votación por personas. Yo quiero preguntarles a ustedes, queridos internautas, si con esa votación elegimos a los mejores, porque eso fue lo que nos vendieron. Los políticos de la época nos dijeron, vamos a votar por personas para que el pueblo ecuatoriano elija a los mejores, para que dentro de la lista no pongan al guardaespaldas del político tal, a la secretaria del político tal, al asistente de no sé quién. Así nos dijeron en el año 97. Yo quisiera saber si desde el año 97 hasta el año 2019 votamos por los mejores. Si en 22 años votamos por los mejores, cuando podíamos votar por los mejores. Esa forma de votación, José Antonio, terminó desnaturalizando el voto ideológico, porque no votamos además por los mejores. Primero que no votamos con consistencia ideológica. Votábamos por los más conocidos. Y terminamos votando y eligiendo a las estrellas de la farándula. En algunos casos. Y al final se hizo una costumbre, ¿no? Resulta que para la elección del próximo año, les alerto para los que no saben, vamos a volver a lo mismo del año 96. Vamos a votar por listas. En 22 años no maduramos políticamente, los ciudadanos no maduramos políticamente y nuestros políticos menos todavía. Así que el debate de verdad es muchísimo más profundo que hablar solamente de ahí está por haber elegido un futbolista. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros. Y yo pregunto también, José Antonio, a propósito de un mensaje que recibo de Edison Mayorga. El modelo partidista es un fracaso, es un hecho y hay que mudar el sistema democrático. Ojo, cambio de sistema, no eliminación de la democracia. Bien esa aclaración. Los partidos políticos tienen ya escuelas de formación política. ¿Cuáles partidos políticos tienen en verdad formación en este momento? Yo no sé qué partido. Y que trabajen, no, que no se activen únicamente para las campañas electorales, ¿no? Porque eso también sucede, ¿no? Sí, se acerca la campaña electoral, ves sede nacional, sede provincial, la pintan, alquilan una casa, ves entrar y salir mucha gente, donde se entregan las banderitas y las camisetas y todo lo demás. Pero... Claro. Tenemos ya a Jorge Guate, ¿no? Ya lo tenemos. Espérate. Gracias a Esteban Ávila, gracias superdirector que me corrigió. Maguando fue ministro de Agricultura, fue ministro de Trabajo y además gerente de Emprovit. Como gerente de Emprovit fue el escándalo del arroz con gorgojo, que eso sí me acuerdo. Gracias, Esteban. Lo tenemos a Jorge Guate, del presidente del Consejo Directivo del IES. La última vez que tuvo la gentileza de compartir este espacio con nosotros, todavía pues estaba a cargo de Ban Ecuador y además lideraba la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil. Hoy lidera el IES y le hemos invitado, entre otras cosas, para ver cómo está la situación de las denuncias de corrupción asociadas al Seguro Social. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo va, Fabricio? Qué gusto de verlo. Lo veo, creo que con la camiseta de la selección, si no me equivoco. Estoy con la camiseta de la selección. En la mañana en la radio me puse el amarillo y me puse el azul. Usted sabe que yo soy azul, al igual que usted. ¿Y a qué hora se pone el rojo? Creo que ya a la hora de dormir, ¿no? Por ahí tengo una pijama roja. Oiga, pero digo, yo me puse hoy, eso estaba relatando a los internautas, la camiseta de la selección, porque claro, hoy era el cambio del rojo a amarillo, tratar de un poco animarnos. Qué bueno, Fabricio. Sí, pero oiga, con tanta cosa de corrupción, Jorge, compartíamos con José Antonio una extensa charla sobre los episodios que han ocurrido el día de hoy. Hubo novedades en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.
¿Qué pasó allí? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué se encontró hoy? ¿Qué nos puede comentar, ingeniero? Mira, Fabricio, yo exactamente hace un mes, hoy día estamos 3, ¿verdad? 3. Hace un mes yo levanté un tuit, usted lo puede revisar, en el cual dije que se pongan las barbas en remojo. Si estas cosas que están pasando en el IE son verdad, que había que ponerse las barbas en remojo. Yo soy un fiel creyente que la salud es un segmento muy delicado. No debería tener costo para nadie. En el mundo no debería tener costo para nadie. Debería ser una cobertura, es un derecho, y me parece repugnante que se haya jugado con la salud. Peor en la mitad de una pandemia. Y desde que llegué nos metimos a trabajar, a levantar información, además de información que ya había sido entregada en su momento a la Fiscalía. Y también trabajamos con información para la Contraloría, que le toca ahora contrastar ellos y revisar todas esas denuncias. En el Teodoro Maldonado hemos encontrado cosas que las vengo diciendo ya hace algún tiempo. 50 millones en contratos que hemos tenido que frenar para revisarlos uno a uno, los cuales ya vamos encontrando 30 millones que no se van a poder pagar, muy difícil que se puedan pagar, porque tienen presunción de sobreprecio todos. Y contratos en los cuales no hay una veracidad si es que la mercadería o el inventario ingresó o egresó, y todavía no encontramos la documentación. Entonces, cuando usted tiene algo así, y hoy día hablamos del Teodoro Maldonado, pero yo creo que hay que abrir más esto. Esto es una lucha que hoy la vemos en el IES, que también la estamos viendo que la Fiscalía la está empujando en otras instituciones, entre municipios, prefecturas, etcétera. Y en función de la corrupción, Fabricio, creo que más del problema de la corrupción es que si es que no existe decisión política para combatirla. Y creo que en este momento, si hay algo que hay que rescatar, es que se mantiene la decisión política de combatir la corrupción. Nosotros como gobierno hacemos nuestra parte, la Contraloría y la Fiscalía hacen la suya. Y lo que ha pasado el día de hoy, usted sabe que nosotros lo que hacemos es entregar información, y la Fiscalía hace sus investigaciones, y en función de sus investigaciones obviamente toman detenidas a personas, ya si están involucradas, no están involucradas. Nosotros revisamos lo nuestro. Jorge, cuál es la implicación que tiene, porque entiendo que hoy fue detenido el señor Luis Jairala? ¿Qué implicaciones tiene él? Bueno, Luis Jairala fue gerente del IES en el 2018. Parece que sobre él ya había alguna revisión que estaban haciendo de antes. Eso más bien es parte de todo un proceso que aparentemente ha estado revisando la Fiscalía. No está dentro de las denuncias que nosotros hemos puesto. Jorge, ¿qué decir a la gente, a la ciudadanía, a todas aquellas personas que han venido hablando, sosteniendo, reafirmando que ha habido un reparto de hospitales por conseguir, digamos, una viabilidad política, ya sea en la Asamblea o en otros sectores? ¿Cuán de cierto hay en esta afirmación? Yo no le puedo afirmar eso. Yo he cogido un IES, existen funcionarios, y yo le pedí la renuncia a todos. Si, y usted vio que pasó algo, no pasó nada.
vamos a ir retirando a las personas que vemos que no han trabajado bien. Y vamos a irlos cambiando por gente que intente hacer un trabajo mejor. Más si nos topamos en hospitales donde han existido casos de corrupción y nos ha tocado a nosotros denunciar. Lo que intentamos, porque no nos va a dar más tiempo para eso, que intentar dejar un IES más limpio, más controlado, y el control se hace todos los días. El control se tiene que hacer todos los días. Yo con esto no es que estoy diciendo mañana no va a pasar algo. Es muy difícil que mañana no pase algo. Muy difícil. Yo soy presidente de un consejo directivo tripartito en el cual nosotros normamos y fiscalizamos. Estoy tomando usando mi poder de fiscalización y presionando en función de que se pueda revisar todo lo que se tenga que revisar y pasarlo a los organismos de control. Punto final. Y que se separe de la institución gente que se tiene que separar. Usted no crea que usted llega y usted tiene un mapa, ¿no? Y en el mapa le dice, esta persona es el familiar de acá o tiene relación con el de acá y es primo del de allá. A veces las relaciones son con puras coincidencias también. Existen relaciones generadas por coincidencia y a veces te topas que son muy buenos funcionarios también. A mí me pasó, déjeme decirle lo siguiente, a mí me pasó, llegué a Ban Ecuador y me topé que una funcionaria de carrera de Ban Ecuador tenía una relación ya de cuarto grado con mi señor padre. En la vida de la política, usted ve apellidos parecidos, más cuando son apellidos libaneses que no son comunes, y tú dices son familiares, pues no, lo primero que se te viene en la mesa, porque son apellidos difíciles, digamos, no son fáciles de identificar, y fue una coincidencia. Excelente la funcionaria, primera categoría, de primera categoría, las mejores funcionarias que tenía el Ban Ecuador. Acá también tú puedes llegar y te puedes topar con gente que tiene relación con una persona, con otra persona. Eso no deslegitima necesariamente al funcionario por una coincidencia. Lo que no puede pasar es que, como ustedes muy bien dicen, venga una persona, puso el familiar está ahí, están haciendo pelo y barba del hospital y una pésima atención, se están comiendo el presupuesto, están gastando en productos y servicios carísimos. Entonces, por supuesto, ahí no importa si eres familiar, no eres familiar, ahí te tienes que ir porque te tienes que ir, con todo el respeto del mundo. Entonces, hay que ver bien esto de una óptica un poquito más fría, menos política, a mi criterio personal, que es lo que estoy intentando hacer de una forma muy técnica con un equipo de trabajo y revisar línea por línea. Son 600 los procesos paralizados en este momento y que están en proceso de investigación en el IES. No, levantamos los procesos de la emergencia, hemos ido revisando y hemos entregado a la Contraloría. La Contraloría obviamente tiene que revisar el proceso, procedimiento, precio y todo. Un trabajito grande el que tiene que hacer la Contraloría. Y la Contraloría ha actuado muy rápido. Nosotros ya tenemos casos que les hemos entregado a la Contraloría y ellos los han resuelto rápidamente porque ellos están muy comprometidos, como la Fiscalía está muy comprometida. O sea, con la Fiscalía nosotros tenemos ya intervenido Machala, Milagro, 2 de Guayaquil, tenemos intervenido Los Ríos, Ibarra. Son casi 14 hospitales que están intervenidos entre la Contraloría y la Fiscalía. Ingeniero Jorge Guate, pregunta directa. ¿Hay políticos que manejan los hospitales del IES? Que me conste a mí, no. Que me conste a mí, no. ¿La familia Bucarán tiene alguna relación con los hospitales del IES en Guayaquil? Eso nos tiene que demostrar y nos tiene que decir la fiscal. ¿Hay alguna presunción de que es así, ingeniero? Bueno, hoy día han detenido para investigaciones al expresidente de la República. Algo tiene que haber encontrado la fiscal, pues, ¿no? La fiscal ha señalado que algunos de los insumos médicos encontrados en la casa del expresidente son iguales a los del hospital Teodoro Maldonado.
¿Eso es una coincidencia o es fácil, digamos, rastrear el lote quizás de la medicina? Sí, eso es rastreable, eso no creo que haya problema en eso, pero yo no le puedo decir que si es que era o no era, si es o no es, porque no he estado, primero no tengo a la mano lo que han encontrado en la casa del expresidente, y segundo, no creo, un poco a simple vista, vi pruebas rápidas, no creo que nosotros tenemos pruebas rápidas ahorita en el Teodoro Maldonado. Entonces, ahí sí tengo dudas, ¿no? O sea, no dudo de la fiscal, si es lo mismo, pues, ¿no? Porque claro, algunos hilan fino, ¿no? Y hablan de su supuesta relación de amistad con algunos miembros de la familia Bucarán. No, pues si me ponen, o sea, discúlpeme con todo el cariño del mundo, mi relación de amistad son con miles de guayaquileños. O sea, el día de mañana mi relación de amistad con usted no me descalifica. Y vea que la justicia es tan justicia que han detenido a una persona que presuntamente casi era mi papá y el hijo era mi hermano y toda una historieta que se generaron para atacar políticamente, pero ve el resultado. O sea, no, y esto no es cuidado, no es persecución política, no es nada, se llama independencia. Y en función de la independencia han trabajado y se ha permitido que trabajen las instituciones, ¿no? Y así ha funcionado. Entonces, ahí es cuando las cositas, Fabricio, se caen por su propio peso. Ahí es cuando yo siempre leo estas cosas, veo los memes, las fotos. A mí vi una foto de un tipo con barba al lado del expresidente Bucarán y decían que era yo. O sea, yo veo esas cosas y me río. Ojalá o sea, yo decía, Dios mío, hubiera sido Brad Pitt al lado del expresidente y hubieran dicho que ese era yo, a ver si es que algo de pinta me hubiera ganado, ¿no? Oiga, a ver, ahí hablamos del Teodoro Maldonado Carbo. ¿Qué pasa con el hospital del IES en Los Ceibos? Si me refiero justamente al tema de las fundas de cadáveres. ¿Qué pasó con eso? ¿En qué quedó? Se mantiene la investigación. Yo creo que parte de esto está relacionado a esa primera investigación, ¿verdad? Tengo, obviamente, usted sabe que por el tipo de proceso no puedo dar detalles, ¿no? ¿Verdad? Esto es un proceso que ya está en la fiscalía y nosotros somos respetuosos de ello, pero se mantiene todo tipo de investigación. Entiendo que la fiscalía ha solicitado, nosotros sí empujamos este caso. La fiscalía viene haciendo un cruce de proveedores, viendo esos proveedores en qué otros hospitales están, si vendieron a sobreprecio. Nosotros también estamos haciendo una revisión interna de todas las empresas que están relacionadas con la venta de insumos a sobreprecios y las estamos intentando separar en sus procesos de contratación con el IES. Sin embargo, esto va a quedar saldado, creo yo, en gran parte, en la mayoría, cuando entremos a hacer la compra unificada, donde ya a través de un operador logístico y teniendo medicina en todas las líneas dentro del cuadro básico, vamos a poder tener surtido suficiente como para que los hospitales no tengan que hacer compras individuales, ¿no? Una consulta, Jorge. Dentro de los procesos se establecen términos, dentro de los términos de referencia se establece un valor referencial de cada uno de los ítems que uno desea comprar. Usted me corregirá si eso es así o no es así. Cuando la institución pone, quiero comprar X cantidad de productos de tales características y el precio referencial es $1.000.000, le está diciendo al proveedor que si a él le cuesta 600 y lo pone en 900, no está cometiendo un delito porque está dentro de Mira, esta figura, ¿no es cierto? No. Igual hay sobreprecio. Porque usted primero tiene que establecer un precio de mercado. Aquí yo les voy a hacer una explicación, curso 101 de cómo se roban las cosas. ¿Ya? Cuando usted quiere, por ejemplo, un vaso, este vaso usted hace un estudio de mercado en función de los milímetros del tipo de vidrio, del diseño, del tamaño, cuántas onzas son, etcétera, y le da un valor. ¿Verdad? Una cosa es la especificación técnica.
te pueden robar por la especificación técnica o pueden no robar, beneficiar a un tercero a través de una especificación técnica que beneficie a un solo proveedor. Esa es una forma. La otra forma es, necesito este vaso que es genérico, pero necesito más de lo que necesito o pido más de lo que necesito. Realmente necesito tener 300, pero pido 5,000. Lo tercero es este vaso que su valor de mercado es de 10 centavos. Yo le pongo un valor de mercado en el estudio de 25 centavos y parto de un valor alzado, subido. Y lo pongo y lo compro obviamente en emergencia de forma directa a un proveedor. Ahí en emergencia, primero compras, pagas y después subes al CERCOP. Entonces, cuando subes al CERCOP, ya el delito se cometió. Y muy probablemente la plata ya se la llevaron. O sea, se obvia ese proceso, ese paso, claro, por emergencia. Se llama la eliminación del proceso precontractual. El proceso precontractual es el que hace todos los términos de referencia, los estudios de exactamente lo que necesitas, más va a detalle. Acá es, necesito mascarilla, hace un estudio más o menos de los precios de mercado, a cuánto está tanto, llamas, invitas a un solo proveedor, lo llamas, le pones el concurso. Y de ahí el otro truco es que voy a vender esto con especificaciones técnicas especiales y como tienen que haber varias compañías, si el precio yo lo puse en el estudio de mercado usando el ejemplo del compañero, lo puse a 1.000.000 cuando costaba 600, a 1.000.000, aparte de eso y sabiendo que una sola empresa, entre comillas, lo va a poder vender, esa sola empresa te pone a 3 compañías a competir, diciendo como si tuvieran también el mismo producto. Entonces, en la puja o en el concurso, el uno presenta una propuesta de 1.000.000, el otro una propuesta de 1.005.000 y el otro una propuesta de 995.000. ¿Quién gana? El de 995.000. ¿Quiénes son las empresas? Las 3 pertenecen a un mismo grupo de personas que quieren vender. Entonces, las formas son múltiples. Esto es inmesurable, creo yo. Y siempre se inventan un truco. Es increíble. Siempre se inventan un truco. El problema está ¿dónde entonces? ¿En la institución que no hace un correcto seguimiento, una evaluación? ¿O en el proveedor que aprovecha estos vacíos? No, en las personas. Las instituciones son instituciones. Las infraestructuras son infraestructuras. Las personas somos seres humanos. Y un ser humano que gana $5,000, gerente de un hospital, ¿verdad? Si es honesto, es honesto. Y no va a tener estos problemas. Pero si no es honesto, es muy fácil que lo corrompan cuando administran millones de dólares. Hay algo ingeniero, hay algo que a mí no me queda claro y yo siempre he tenido esta duda. A ver, ¿cómo es que, por ejemplo, cuando hay procesos de contratación, hay unos términos de referencia, en los términos de referencia se colocan determinadas especificidades que deben cumplir las empresas o los posibles proveedores? ¿Cómo es que, por ejemplo, aparecen gente que ha recibido contratos a través de empresas, de supuestas empresas, pero resulta que no tienen experiencia? O sea, se supone que los términos de referencia piden experiencia de tantos años o tal experiencia, y resulta que hay alguna empresa de papel le dieron un contrato. Porque en los términos de referencia te permite que una empresa de papel te pueda contratar. O que una empresa que vende empanadas de la noche a la mañana se convirtió en una empresa que vende tomógrafos, ¿verdad? Y te vendió tomógrafos. Entonces, aquí hay muchas cosas que tú puedes limitar, porque todo depende de los términos de referencia. Tú puedes limitar que las empresas tengan, por ejemplo, un capital social de cierto nivel, en función de lo que van a vender, para que no sean empresas de $800 o creadas de última hora, que tengan un tiempo mínimo de experiencia vendiendo, ¿verdad? Pero a veces también cuando tú endureces mucho estas cosas,
obviamente terminas dirigiendo a una sola empresa. Entonces, siempre hay un término medio en el cual tú puedes permitir que varios concursen y que varios puedan entregarte productos y servicios que realmente sean de calidad y a buen precio. Yo creo que lo que falla mucho es las personas y también los controles, porque si tú ya sabes que va a ser difícil controlar a las personas, bueno, hay que poner mejores controles. Pero el trabajo de controlar 101 hospitales más cientos de puntos de salud del Seguro Social Campesino es complicado. Hoy día tuve un caso, que lo voy a mantener en silencio, yo creo, hasta que las cosas vayan funcionando. Donde nos pidieron, inmediatamente estaban desesperados por comprar X insumos. Y el precio estaba con un 65% por encima del valor que tenía que ir. Obviamente, con mucha sencillez, eso se negó y los funcionarios ya están en observación para tener que ser separados de la institución. Porque yo no voy a aceptar de que mientras yo esté en la administración, algo se me va a pasar, definitivamente. Algo se va a pasar, porque controlar todo es imposible. Pues yo no puedo permitir, mientras yo esté aquí metido, que juguemos con la salud. Aquí parece que todavía no nos hemos asentado. Esto no se trata de la corrupción, de esto, de la obra pública. No, esto es más grave. Esto se trata de corromper la salud, la vida. Unas personas, usted ve cómo hay gente que se muere en las calles por falta de medicina. Y hay gente y administradores que se dan el lujo de comprar a 2, 3 veces el valor de la medicina, hacer millones de dólares y todo por amarrar un concurso. Y mientras tanto el hospital sin medicina y mientras tanto la gente se muere. Entonces yo sí creo que aquí hay un toque de humanismo que nos falta o nos ha faltado, lo digo en términos generales, lo digo como ecuatoriano, y que creo que hay que dar un toque, un golpe para que se escarmiente y para que vean que las instituciones están funcionando, de que existe una democracia en la cual existe independencia de las funciones y que el gobierno con mucho respeto y siempre respetando siempre las críticas, va a hacer todo el esfuerzo posible y nos ha puesto a nosotros, pues esa fue la disposición que recibí del presidente de la República. Limpia, si tienes problemas, limpia. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Porque, digamos, usted se sentó en el cargo y ha tenido que digamos, destinar la mayor cantidad de su tiempo a limpiar o a revisar todos los procesos de contratación en emergencia. Esta pregunta que le quiero hacer va más bien encaminada a lo que en realidad debería usted estar concentrado al 100%. Quisiera que nos confirme la cantidad de personas que han dejado de aportar al IES en estos tiempos de la cuarentena. Se habla de 150.000, 170.000 personas que dejarían de aportar o que estarían dejando de aportar al seguro. ¿Cómo puede afectar esto a la estabilidad del seguro social? Mira, te afectan los ingresos, definitivamente te afectan los ingresos. Son casi 350 millones de dólares al año. Nosotros tenemos que ver qué ajustes hacemos para poder establecer eso. Hoy estuve trabajando en la tarde, toda la tarde estuve trabajando en un mecanismo para aumentar nuestra capacidad de venta en relación a lo que son los seguros voluntarios. Son las personas que no tienen un trabajo fijo o quieren estar asegurados sin necesidad de trabajar y tienen cualquier tipo de ingreso y aprovechan ese ingreso para pagar y estar asegurados, ¿no? Y tener una pensión jubilar o tener servicio médico o tener cualquiera de los servicios que te dé el IES. Incrementar nuestros jubilados internacionales, creo que ahí hay un mercado importante. Y armando toda una estrategia para poderla empujar. Esto es una estrategia que ya existe, pero le estamos dando un par de toques más para hacer algo mucho más agresivo y recuperar afiliaciones.
De ahí, obviamente, yo veo que mucho se va a mejorar con la reactivación económica. Y por el otro lado, hay que cerrar las llaves por donde la plata se va. Corrupción y gastos innecesarios o Pero inversiones que no son está en necesarias ahora, peligro, ¿no? está en peligro el sueldo que reciben jubilados, por ejemplo. No, 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 para nada. Lo que se ha achicado es la sostenibilidad del IES. La sostenibilidad del IES está hasta el 2030 en función del fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones se va alimentando del ahorro que tiene y de las aportaciones del Estado y también de la rentabilidad que tiene que ir generando el BIES sobre sus recursos. Yo creo que el BIES tiene que ser más rentable de lo que está haciendo el día de hoy. Y eso va a ayudar bastante, ¿no? ¿Cuánto dinero está adeudando el Estado al Seguro Social? Son aproximadamente, bueno, es diferente, tienes que verlo bien. Son casi entre salud y aportaciones, son casi 5.000 millones. Existe una deuda de aportaciones que se va a gestionar el pago ya. Estamos trabajando con el ministro de Finanzas y con el presidente para buscar un mecanismo de pago. El presidente ya dijo, una de las alternativas va a ser un activo productivo de alto nivel de generación de liquidez que le va a permitir al IES tener renta importante y dar bastante sostenibilidad. Y por el otro lado, obviamente, hacer una revisión, se necesita hacer una auditoría a la deuda de salud que existe entre el Estado y el Seguro Social. Y para eso se necesita hacer una auditoría importante. Y de ahí, obviamente, que el Estado siga pagando, ¿no? Su aportación del 40%. Una más de mi parte, Fabri, Sí, perdón. claro. ¿Qué pasa con aquellas empresas que le descuentan al empleado el aporte al IES y no lo pagan al IES? Hemos visto casos que son de dominio público. Sí, lo hemos visto nosotros también. Mire, si es que han pasado en marzo, abril, mayo, junio, es algo entendible, porque las empresas han cerrado y no tienen. Pero cuando son deudas antiguas, definitivamente son deudas que se tienen que cobrar. Yo puedo hablar por mí en este momento, pero viendo hacia atrás, habría que analizar cuántas empresas han caído en eso, porque tienes alternativa de pago. Y el que quiere pagar se acerca y hace un pago, o sea, o hace un arreglo de pago. En el IES tú puedes hacer arreglos de pago hasta 7 años plazo. Hasta 7 años plazo. Sin abono, eso sí, poniendo una garantía. Y hasta 2 años plazo sin garantía. Entonces, quien no lo ha hecho y quien ha retenido recursos, obviamente es un delito que está tipificado y a nosotros nos toca poner la respectiva denuncia y mi instrucción es que se pongan las denuncias de las empresas que cuando ya le tocaste 1, 2, 3, 4 veces y ya no quisieron hacer un acuerdo de pago, ya te toca denunciar, porque si no ya cae en una omisión. ¿Esto le quita el derecho a los aportantes a recibir la salud? Mira, no lo tengo bien claro. Hay versiones que sí, hay versiones que no. No debería, porque a ellos ya les retuvieron. Pero obviamente ahí caes en el problema de que si tú comienzas a cubrir eso, no recibiste la liquidez, te genera un hueco más grande. El salud no es sostenible por la cantidad de cosas que tiene que pagar y que subsidia contra los ingresos reales del IES. Hay muchos gastos que tiene el IES que subsidia. Y ese subsidio lo que hace a largo plazo es quitarle sostenibilidad al IES. Es como que tú sigues ganando durante 20 años el mismo sueldo y te vayan aumentando los ingresos, pero tu sueldo se mantenga exactamente igual. Va a llegar un momento que no vas a poderlo pagar. Hay un par de preguntas adicionales de los internautas. A ver, una pregunta puntual que nos hace Alfredo Llerena Guerrero. Dice, ¿cuándo hay medicina para los jubilados? Desde enero no hay losartán. Se llama y no contestan. ¿Qué pasa realmente? Nos dice el internauta. No sé si usted tiene en el radar alguna respuesta a esta inquietud. No sé qué tipo de medicina es. Soy muy malo para los nombres de las medicinas. Si me da mayor detalle, si es un habla de losartán, dice, losartán, que es una medicina, me imagino yo, para los adultos mayores, dice que se llama y no contestan.
Entonces ahí usted, para que con su equipo probablemente pueda tomar nota de esto No se que preocupe, nos dice. encantado. Que yo, y en arroba Jorge Guate, lo que les haga falta, me escriben nomás y yo voy En el pasando a Twitter. todo el equipo. Acá, Sí, por o ejemplo. sea, yo intento atender así de forma muy personal. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras atender bien, esto me enseñó mi padre, tú te pones en el zapato de tu cliente. Entonces, piensa en función de tu cliente y vas a acertar, porque tú tienes que atenderlo bien y ponerte en su realidad, no en la tuya. Porque mi realidad es estar sentado en una oficina con un sueldo fijo que me paga a mí el IES y que yo digo quiero una prueba, inmediatamente vienen 5 doctores de 5 hospitales a hacerme la prueba PCR porque yo soy el presidente del IES. Esa es mi realidad hoy. Pues no es la realidad del tipo que está en la calle. Pues. La realidad del tipo que está en la calle tiene que hacer una llamada de teléfono, tiene que hacer fila en un lado, tiene que hacer cola en otro, tiene que ir con la mascarilla, son dos mundos diferentes. Si yo tomo las decisiones en mis zapatos, no creo que haya mucho futuro. Oiga, Por eso intento ponerme en los zapatos del resto, ¿no? Sobre los sartán nos dicen que es un medicamento para la hipertensión arterial. Algunos internautas inmediatamente nos Les explicaron agradezco esto, mucho. así que Voy a revisar. le En Quito trasladamos esa supongo, ¿no? inquietud. En Quito supongo, No, ¿verdad? eso es en Guayaquil. En Guayaquil es lo que nos está diciendo el Ok. internauta. Para que Cerrando usted esto de acá, hablo con el director provincial de Guayaquil a ver qué es lo que está pasando. Correcto. Ingeniero, gracias por el tiempo y por esos minutos. Usted siempre tiene la gentileza de atendernos. Le agradecemos por habernos dedicado estos minutos para poder conversar con nosotros justamente sobre lo que está pasando, particularmente el tema del combate a la corrupción. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente está en manos de la justicia. Vamos evidentemente a ver cómo se desarrollan estos hechos. Gracias, ingeniero Guates. Muy amable. A ustedes y siempre a las órdenes. Un placer de compartir con ustedes y más cuando me recibe con una camiseta azul, mi querido Fabricio. Sí, yo sé que usted es azul. Muchas gracias. La Pues, próxima me pongo la del Emelega. Un abrazo para el ingeniero Jorge Guatez, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conversando aquí en Sumaldía sobre el tema de corrupción, que es básicamente lo que motivó gran parte de nuestro diálogo con él y por ahí algunos temas asociados a la gestión en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. José Antonio. Estamos cerrando, ¿ah? Sí, vamos cerrando ya. Simplemente déjame hacer una revisión rapidita si es que ha habido novedades en Fiscalía con alguna nueva información. No. Ya. No hay nada. No hay nada nuevo por ahora, ¿no? No hay nada nuevo por ahora. Muy bien, permítanme por favor, les voy a compartir la agenda prevista para mañana en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio. Déjenme solamente hago un poquito grande esto. Ok, ya está. Muy bien, les vamos a compartir la agenda de entrevistas que vamos a tener el día de mañana. Además, mucho material para comentar sobre los hechos ocurridos en la jornada del día de hoy, que también lo informamos de primera mano. Hablaremos con el periodista Marlon Puertas, director del portal La Historia. La Historia es un portal que ha sido muy activo en presentar denuncias en los últimos tiempos sobre casos de corrupción. La Historia, por ejemplo, hizo un seguimiento muy interesante de la supuesta relación de legisladores con el sistema de salud pública y otros temas que también se han publicado en los últimos tiempos. Hablaremos con Marlon Puertas sobre eso. Dialogaremos con Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta independiente. Roberto Gómez, muy crítico de lo que ha pasado hoy respecto del combate a la corrupción. Roberto Gómez cuestiona la selectividad en el tratamiento de ciertos pasajes de la Administración de Justicia, así que hablaremos justamente con él. El jurista Juan Francisco Ospina, será interesante conocer con él los alcances de las órdenes de detención que hoy se cumplieron contra el expresidente Abdalá Bucaram y contra el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Y además tendremos un diálogo con la alcaldesa de la ciudad de Ibarra, Andrea Escaco. Con ella estaremos hablando sobre cómo Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, está enfrentando estos días de lo que denominan las autoridades la nueva normalidad. Ahí tiene usted la agenda de entrevistas para el día de mañana, José Antonio. Bastante interesante, mi querido Fabio. Así que contamos con la sintonía de todos ustedes. Nos hemos ido 24 minutos, pero creo que ha valido la pena. Claro. Digamos, para poder hablar. Algunas respuestas. Ahí me quedo con algunas cosas de Jorge Guate a propósito de lo que preguntaban algunos internautas respecto a la situación de los compañeros periodistas en Canal 1. Claro que sí. Ahí se le hizo la pregunta, digamos,
cuál es el proceso a seguir. Y nada, creo que hubo unas cosas a resaltar que seguramente el día de mañana va a ser publicado por el equipo también, como lo dijo en Zoom al día. Sí, sí, sin duda, sin duda. A propósito de algunas inquietudes o sugerencias, ya pedimos una entrevista con el economista Rafael Correa, estamos esperando que tenga disponibilidad para que nos acepte y converse con nosotros. Con Augusto Tandazo tuvimos hace pocas semanas nomás una conversación, obviamente la vamos a tener en el futuro no tan lejano, pero ya lo tuvimos al doctor Augusto Tandazo. Así que paciencia, querida audiencia de este espacio, ¿ah? Les abrazo a todos, gracias, buena jornada de miércoles. Ojalá que mañana no amanezcamos con otro escándalo de corrupción y que podamos en nuestro espacio hablar también de otros temas, hablar sobre la situación económica, hablar sobre la nueva normalidad, como le llaman. Yo le llamo la nueva realidad que enfrentamos en Quito desde hoy, que pasamos a semáforo amarillo. Haremos una evaluación justamente sobre aquello. Ojalá, insisto, de que mañana no nos sorprenda la jornada con nuevas denuncias de corrupción. Abrazos a la distancia. Solo para terminar, mi querido Fabio, dos cositas súper chéveres para compartir. La una, hoy es el Día de la Bicicleta, ¿no? A nivel mundial. Así es. Se estableció como día. Creo que hoy cobra muchísima vigencia este medio de transporte que va a tener que ser utilizado con mayor frecuencia. Y obviamente todavía es un reto para la ciudad el poder implementar, garantizar la seguridad de todas aquellas personas que optan como a la bicicleta como su medio de transporte. Claro que sí. Y otra, espérense un ratito, esta sí le ha de gustar a usted. A ver. Yo no sé si usted vio alguna vez boxear a este señor. Cassius Clay. El 3 de junio de 2016 falleció el boxeador Mohamed Ali, que no solo fue un boxeador, fue alguien que también enfrentó al poder resistiéndose a ir a la guerra, lo cual le produjo que lo deshabiliten, no boxeó durante buena parte de tiempo, y también tenía unas posturas ideológicas respecto al racismo, ¿no? Para muchos, el boxeador más grande de todos los tiempos. Yo no soy muy aficionado al boxeo, sin duda, pero digamos, Mohamed Ali marcó toda una época en el mundo de este deporte, ¿no? El del boxeo. Creo que hay un antes y un después en el boxeo respecto de la figura de Cassius Clay. Mohamed Ali, que falleció un día como hoy, hace 4 años, el 3 de junio del año 2016. Bueno, con esto... ¿Tiene alguna otra? ¿No tiene? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Preguntaba si tenía alguna otra. No, dos. Bueno, mi querido Fabi, nos vemos. Esperemos mañana no amanecer con nuevos allanamientos. O sea, por el bien del país y hasta que esto se depure, saludamos los allanamientos y las detenciones, pero ojalá algún día nos despertemos una noticia halagadora, que digamos ponga al Ecuador o digamos difunda una noticia tan importante que nos haga sentir absolutamente orgullosos. Sí, ojalá. Bueno, abrazos, Flaco, abrazos para todos los internautas, gracias por su gentil sintonía, los esperamos mañana desde las 17:30 en Suma al Día, a través de la fanpage de Primera Plana. Gracias a ese tremendo mensaje de Wellington que dice que se conectó hace pocas semanas y ahora nos sintoniza siempre. Dios le pague de verdad, Wellington, con los errores y defectos que uno tiene porque es ser humano, pero tratamos de primero ser auténticos y dentro de esa autenticidad proyectar lo que pensamos a ustedes, nuestros queridos internautas. Abrazos para todos, nos reencontraremos mañana 17:30, Dios mediante, aquí a través de la fanpage de Primera Plana en Zoom al Día. Yo los espero junto a Sirra Traslaviña a las 6 de la mañana en la primera hora por la señal de Majestad Radio. Abrazos, disfruten del resto de la noche. Buenas noches.